Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Hermanos, hermanas, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Jesús va a lo esencial. La raíz del mal está en la persona. Jesús nos enseña el camino de la madurez y la libertad. Nos invita a buscar una forma de vida más noble, más auténtica. Su objetivo no se trata de hacer una sociedad mejor, sino de hacer crecer personas que están en comunión con Dios, hacernos verdaderos hijos del Padre de los cielos. Recibamos al Padre Víctor Luis Cabañas para participar con gozo y alegría esta celebración litúrgica. Cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que
el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy también recordamos a este gran santo dentro de la Iglesia, San Pedro Claver, sacerdote. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y le vamos a pedir humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo.
Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados porque formamos un solo cuerpo, y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Él, a Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los vivientes alaben al Señor. Aleluya. Que todos los vivientes alaben al Señor. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus grandes proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Que todos los vivientes alaben al Señor. Aleluya. Alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con el arpa y la cítara, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con laudes y flautas. Que todos los vivientes alaben al Señor. Aleluya. Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Que todos los seres vivientes alaben al Señor. Que todos los vivientes alaben al Señor. Aleluya. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos que quieren esperar recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, de este capítulo 6 tan importante,
es el de las bienaventuranzas, es decir, lo que en Mateo corresponde al capítulo 5. Aquí es lo que el Señor va a de Yara y ¿cuál es su buena noticia? Pero buena noticia en el sentido de cuáles son los elementos fundamentales y esenciales que tiene que vivir el cristiano para poder ser cristiano. Con algo ñande, entonces la llave era Hana Peñandere Coepe. Alleva. Con ala ñande ña momba evana alleva. Aupecha manticua tuta ñande Yeiko. Ña endurire con amba Yeiko cristiano Haisha. El que no vive esto, queridos hermanos, les digo luego así sinceramente y abiertamente, no es cristiano, ¿entienden? El cristiano es esto. El cristianismo es vivir esta propuesta que está haciendo el Evangelio. En este caso, el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 6, hermoso, ¿verdad? Del 27 al 36 que hemos leído. En primer lugar, ¿cómo comienza, queridos hermanos? Le dijo a sus discípulos, es decir, le dice a los cristianos. Recordemos que en Lucas estamos en el año 85 más o menos cuando se escribe esto, esta reflexión de esta iglesia, de esta comunidad, que vive también bajo la presión, muchas presiones del judaísmo, entre comillas, de la madre de donde ellos salen, de las sinagogas, de este judaísmo, porque ellos son judeocristianos, y entonces ciertamente que reciben muchas amenazas, muchas presiones cuando ellos predican a Jesús. Pero entonces, ante esta dificultad, ellos reflexionan y dicen, bueno, le vamos a mandar al diablo a toda esta gente, no, señor, no, señor. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, es decir, cómo se tiene que comportar el cristiano. Y esta es la característica del cristiano, te dice. Otras cosas, no. Aquí está. Entonces, no inventar cosas, ¿verdad? Porque yo muchas veces me encuentro con gente que primero tal vez lee por ahí estas cosas, pero no entiende guasui, el aspecto histórico, lo que nosotros encontramos en esta situación histórica de lo que está viviendo la comunidad. A eso nosotros le llamamos un contexto que está viviendo esta comunidad, y ante ese contexto ahora tenemos la respuesta y decimos cómo tenemos que presentarnos ante esa situación. Y aquí dice, yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Araca, ya oíñande. Araca, ule, ya oíñande. Fíjense, queridos hermanos, que esas son expresiones nuestras, esas son actitudes nuestras. Añande, yara coñande, vos querés ser cristiano. Le dijo a los que le estaban siguiendo, le dijo a sus discípulos. Le dijo entonces a estos que estaban ya neocristianos, los primeros cristianos, los nuevos cristianos, los que le estaban siguiendo. Pero hago la discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Más aún, recuerden que ellos están viniendo del judaísmo, donde el chip del judaísmo decía ojo por ojo, diente por diente. Te da la vuelta a la tortilla. Bendigan a los que los maldicen. Bendigan a los que los maldicen. Rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Esta es la síntesis, ¿verdad? Pero, queridos hermanos, esto también nosotros tenemos que actualizarlo, ¿verdad? Porque una vez esto todavía se nos queda muy en el aire. Porque ya deje tallar de cocina, no es solamente la difamación. Bueno, eso tal vez entendemos, ¿verdad? Pero hay muchos otros problemas en la familia, en el matrimonio, por ejemplo, ¿verdad?
infidelidades, las hiponañas de Hinago Aveñan de Yara, ¿verdad? Le quiero matar, y hay algunos lleva, y eso sale desde adentro, ¿verdad? Pero uno dice, y bueno, aquí están las dos palabritas muy interesantes y así luego termina el Evangelio. Porque como termina el Evangelio nos explica, ¿verdad?, esta actitud. ¿Cómo nosotros vamos a ser capaces de perdonar o cómo nosotros vamos a ser capaces, ¿verdad?, de ayudar a esa persona que se pueda corregir? Entonces, atención, también no es aquí ser un güiro chuco, por decir así. Sí, yo siempre le perdono, siguen la infidelidad, siguen esto y coña cara, etc. No, debe perdonar, debo cristiana. No. Fíjense cómo termina el Evangelio cuando dice, sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. Y la palabra misericordia tiene dos acepciones. Primero es la palabra rajamín. Rajamín es lo que sale desde las entrañas, pero es una misericordia, es un perdón que no pasa por tu cabecita, ¿verdad? Sino que yo, porque entiendo, me reconozco en ti, ya es entonces, upeare ame ende la oportunidad. Upeare dice la ser misericordiosos. Ame de otra oportunidad. Pero indica, tengo de la embotado y la nera pichapela o me ponan de la oportunidad. Y la otra acepción, la otra palabra, es la palabra gesed. ¿Y qué significa gesed? Gesed significa justamente también misericordia, pero es la misericordia que pasa por la razón. Entonces, uno es el sentimiento que te sale desde adentro. Roja juetería lleva añandú peche pirebe, peche mopinimba, lleva peango la rajamín, que te sale de las entrañas, quiere decir. Y sin embargo, el gesed quiere decir aguapua calculá ajesha, hamba irigo cochera pichacoa, coche mena, coche envire, coche membu, coche amigo, coala chimbotao, ando yapoila o yapona. Y entonces va contra su misma palabra, y una y otra vez, ¿verdad? Y entonces recuerden que el perdón y la misericordia significa Dios que nos pasa la mano, nos saca del barro y nos pone en el buen camino, pero justamente porque nos pide la justicia. Y la justicia, queridos hermanos, significa vivir los valores y los principios del Evangelio. Y esa es la realidad que hoy el Señor nos está pidiendo. Entonces, cuando nosotros amamos, perdonamos, nos ponemos a disposición de la otra persona, es porque tenemos un corazón cristiano tan abierto y decimos, ¿sabes qué? Queremos ayudarnos, queremos salir juntos para que juntos hagamos el camino de la santidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestra Iglesia, para que como pueblo santo aprenda a vivir y compartir los valores del reino. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que se revistan de la misericordia, de la dulzura, de la humildad y de la comprensión. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestras autoridades locales, para que promuevan en todos los sectores la armonía, la seguridad y la participación. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros enfermos, para que nunca se desanimen y ponga su confianza en el amor misericordioso del Padre. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros jóvenes y adolescentes, para que fomenten la amistad con todos y descubran la llamada de Dios. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por todos nosotros, para que estemos siempre abiertos al perdón y para trabajar con todos en nombre de Jesucristo. Oremos al Señor. Señor,
ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Pedro Claver, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza puesta en el Señor, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Oh, ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí,
pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, Cristo vivo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh sí, pan de vida, eres tú, Jesús. Oración final. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, consagramos nuestra jornada, nos ponemos bajo el manto protector de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.
Ñandeyarañe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar, la que cambia mi mirar, mi sonrisa al caminar, hasta mi forma de hablar o de cantar. Tu luz que quiero en mí se vea de lejos y así servir a los demás, para el camino iluminar. Brilla en mí tu luz, quiero ser agua. Brilla en mí tu luz, quiero reflejar tu luz, como el mar refleja el sol. Jesús, tu rostro, quiero reflejar tu luz, como el mar refleja el sol. Brilla en mí, Jesús, tu rostro. Sin condición, es tu paz, tu compasión, la que es fuego, es ardor, y lo siento en mi interior. Es tu palabra, es tu verdad, la que da sin esperar, la que me ayuda a continuar sin desmayar. Tu luz que quiero en mí se vea de lejos y así servir a los demás, para el camino iluminar. Brilla en mí tu luz, quiero ser agua. Brilla en mí tu luz, quiero reflejar tu luz, como el mar refleja el sol. Jesús, tu rostro, quiero reflejar tu luz, como el mar refleja el sol. Brilla en mí, Jesús, tu rostro. Más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar,
si es que allí me toca estar. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré si me construye tu amor. Tu en el silencio te abro mi corazón. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella.
Salomón que era rey, mi Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste, mi Salomón que era rey, mi Salomón que era rey, mi Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado. Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el